Quería mostrarle a todos lo patético que era mi esposo. Ahora la broma soy yo. Nunca me di cuenta de lo patético que era mi esposo hasta la fiesta en la piscina de Amanda el verano pasado. O sea, sabía que Javier no tenía precisamente el cuerpo de un dios griego ni nada por el estilo, pero nunca me había golpeado tan fuerte hasta que lo vi de pie junto a Raúl, el esposo de Amanda. Dios, qué vergüenza. Soy Mariana, tengo 31 años, y honestamente, hasta ese día pensé que tenía una vida bastante decente. Conocí a Javier en el asador donde trabajo. Entró durante un turno lento a la hora del almuerzo y simplemente hicimos clic. Me hacía reír con su sentido del humor seco y tenía una dulzura un poco torpe pero encantadora. Nos casamos bastante rápido, en menos de un año después de conocernos. Mirando atrás, probablemente debería haber prestado más atención a ciertas cosas. De todas formas, en la fiesta en la piscina, Amanda estaba mostrando su nuevo patio y Raúl estaba allí sin camisa, ayudando a preparar la parrilla y moviendo esas sillas pesadas del patio como si nada. Mientras tanto, mi Javier estaba luchando por cargar una nevera con, ¿qué? ¿6 cervezas? No estoy exagerando, sus brazos temblaban y hacía ese pequeño sonido de jadeo que le sale cuando se esfuerza demasiado, lo cual, aparentemente, sucede cuando tiene que levantar algo más pesado que una bolsa de supermercado. Tu Javier es un amor, me dijo Amanda mientras preparábamos los aperitivos. Raúl, cariño, ¿puedes mover esa mesa aquí? Y así, su esposo flexionó los músculos y movió sin esfuerzo esta enorme mesa que probablemente pesaba 1 tonelada. Mientras tanto, Javier estaba dentro, supuestamente ayudando con las papas fritas, pero en realidad solo escondiéndose en el aire acondicionado porque ya estaba agotado. Toda la tarde fue una comparación dolorosa tras otra. Todos los otros esposos estaban jugando voleibol en la piscina, mostrando sus cuerpos de papás, que, seamos honestos, aún eran mejores que la situación de fideo de Javier. Mi esposo estaba sentado en el borde de la piscina, metiendo los pies en el agua como un gato mojado, y cuando alguien lo salpicó, el hijo adolescente de Amanda literalmente le preguntó si se sentía bien porque parecía tan miserable. No dije mucho en el camino de regreso a casa. Solo seguía pensando en cómo Javier ni siquiera podía jugar una partida de cornoles sin quedarse sin aliento. Intentó hacer una broma sobre que era más un gato de interior, y simplemente, ni siquiera pude fingir una risa. Lo único en lo que podía pensar era en cómo Amanda me había estado enviando selfies del gimnasio con ella y Raúl, pareciendo adultos de verdad, mientras que mi esposo parecía que perdería una pelea contra una brisa fuerte. Esa noche, en la cena con nuestros amigos Miguel y Sara, no pude evitarlo. Chicos, deberían haber visto a Javier en la fiesta en la piscina, dije, intentando jugarlo como una broma. Pensé que iba a desmayarse solo por ponerse protector solar. Todos se rieron, incluyendo Javier. Pero en realidad, no estaba bromeando. Sara intervino diciendo que su esposo había empezado a hacer CrossFit, y yo solo me quedé ahí, pensando en cómo Javier se cansaba solo de subir las escaleras de nuestro apartamento. Cuanto más lo pensaba, más lo notaba todo. Como tenía que usar ambas manos para abrir un frasco de pepinillos. Como prácticamente hiperventilaba armando muebles de IKEA. Como siempre me pedía ayuda para alcanzar cosas en estantes altos, aunque él era más alto que yo, pero aparentemente demasiado débil para estirarse bien o algo así. Es como si una vez que lo vi, ya no pudiera dejar de verlo. Al menos soy gracioso, ¿verdad? Me dijo más tarde esa semana después de que hiciera otro comentario sobre que probablemente perdería una pelea contra uno de los hijos de Amanda. Pero lo único en lo que podía pensar era en lo poco gracioso que era en realidad. O sea, ¿qué pasaría si alguien entrara a nuestra casa? Javier probablemente intentaría razonar con ellos o les ofrecería una taza de té o algo igual de patético. También empecé a notar más a los esposos de otras mujeres en el trabajo. Incluso los hombres mayores que venían al restaurante tenían esta presencia, esta confianza que venía de saber que realmente podrían proteger a su familia si fuera necesario. Mientras tanto, Javier parecía alguien que necesitaría protección de una ardilla agresiva. Lo peor de todo es que ni siquiera parecía importarle. Está perfectamente contento siendo así, como si fuera totalmente normal que un hombre de 33 años necesitara ayuda para mover una mesa de café. A veces me sorprendía preguntándome en qué estaba pensando cuando acepté su propuesta de matrimonio. Claro,
Es dulce y gana un sueldo decente como supervisor de almacén, pero sería mucho pedir que al menos intentara fortalecerse un poco. Solía pensar que su forma tímida y callada era tierna. Ahora estoy bastante segura de que solo tiene miedo de que alguien lo rete a un concurso de flexiones o algo así. El otro día estaba contando en el trabajo la historia de cómo una vez se asustó con el gato del vecino, y todos estaban riendo, pero en el fondo de mi mente estaba pensando, ¿esto es realmente lo que acepté? ¿Un esposo que básicamente es un chihuahua humano? Empecé a contarle a más personas sobre la situación de Javier. No para ser cruel ni nada, pero es difícil no notarlo cuando tu esposo necesita tomar un respiro después de traer las compras. Mi compañera de trabajo, Andrea, no podía parar de reír cuando le conté que la semana pasada Javier intentó abrir un frasco de salsa de pasta. Hizo todo lo posible, lo pasó por agua caliente, lo golpeó con una cuchara, y aún así no pudo abrirlo. Tuve que llamar a nuestro vecino Tom para que nos ayudara. Tom, que tiene como 60 años, lo abrió en 2 segundos mientras Javier se quedaba ahí parado, deseando desaparecer. La cosa es que no es que intente ser cruel, simplemente estas cosas siguen pasando. El martes pasado estábamos cenando con Amanda y Raúl otra vez, y Raúl estaba contando sobre un tipo que intentó pelear con él en el estacionamiento de Costco. Raúl simplemente se quedó firme, y el tipo retrocedió de inmediato. Javier se quedó ahí, moviendo la comida en su plato, y yo supe exactamente en qué estaba pensando, en aquella vez que me hizo salir del cine porque unos adolescentes estaban haciendo ruido y no quería confrontarlos. No todos necesitamos resolver los problemas con los puños, dijo Javier más tarde esa noche, a la defensiva. No pude evitar reír. Cariño, primero tendrías que poder hacer un puño. Se quedó en silencio después de eso. Pero, honestamente, alguien tenía que decirlo. En el trabajo, las cosas han sido interesantes últimamente. Hay un cliente habitual, Marcos, que viene 3 veces por semana. Totalmente lo opuesto a Javier. Tiene su propia empresa de construcción, siempre habla de su rutina en el gimnasio, y realmente llena bien sus camisas. El otro día me estaba contando sobre cómo tuvo que despedir a alguien, como el tipo se le enfrentó, pero Marcos lo puso en su lugar de inmediato. Me imaginé a Javier en esa situación y casi me reí en voz alta mientras tomaba la orden de Marcos. Cometí el error de mencionarlo frente a Javier. Suena como un verdadero encanto, dijo con su tono sarcástico de siempre, pero noté que le molestó. Empezó a inventar excusas sobre por qué ya no podía recogerme después de mis turnos de noche. Me dio igual. Marcos usualmente se ofrece a acompañarme hasta mi auto de todos modos. El punto de quiebre pudo haber sido el fin de semana pasado. Fuimos a la ferretería porque necesitábamos un nuevo cabezal de ducha y Javier no alcanzaba el que estaba en la repisa superior. En lugar de pedir ayuda, pasó como 10 minutos tratando de usar esas pinzas largas que tienen para la gente baja. Un chico, probablemente la mitad de su edad, vino y lo bajó en 2 segundos. No pude ni mirarlo en todo el camino a casa. No tienes que contarle estas cosas a todo el mundo, ¿sabes? Dijo más tarde esa noche, como si me estuviera haciendo un favor al ser embarazoso. O sea, ¿tus amigos del trabajo realmente necesitan saber lo del frasco? ¿Les parece gracioso?, le respondí. Y es cierto, lo es. Andrea dice que su esposo, Sebastián, hace pulseadas con sus amigos por diversión. Mientras tanto, Javier se lastimó la muñeca el mes pasado tratando de abrir una ventana atascada. ¿Cómo no va a ser gracioso? No tenía la intención de que todos en el trabajo empezaran a llamarlo fideo mojado a sus espaldas. Eso fue cosa de Andrea. O sea, sí me reí, pero yo no empecé el apodo. Ahora, cuando Javier me trae el almuerzo, porque al menos todavía hace eso, le pido que me espere en el auto. Es más fácil así. La última vez que entró, escuché a Marcos preguntarle a Andrea si Javier era mi hermano menor. Quise morirme. Antes te gustaba que no fuera un cabeza hueca musculoso, dijo Javier ayer. Estábamos viendo una película de acción y quizás hice un comentario sobre cómo probablemente se lastimaría solo intentando hacer uno de esos movimientos. Solía decir que era refrescante que él no tuviera nada que demostrar. El problema es que sí lo dije. Pero eso fue antes de darme cuenta de lo mal que estaba.
Antes de verlo luchar para ayudar a Raúl a mover una sombrilla en la piscina. Antes de notar cómo se encoge cada vez que estamos cerca de otros hombres. Antes de tener que verlo casi desmayarse tratando de cambiar una llanta. Marcos terminó ayudándonos con eso también. No estoy pidiendo mucho. Solo que, tal vez, no parezca que está a punto de llorar cuando tenemos que cargar una caja de agua por las escaleras. Tal vez que no deje que nuestro vecino de 60 años abra frascos por él. Tal vez que no me haga sentir que tengo que advertirle a la gente antes de que lo conozcan. Sigo diciéndole, si no puedes reírte de ti mismo. Pero últimamente, él no se ríe mucho. Anoche fue la gota que derramó el vaso. Estábamos en una barbacoa en el vecindario, y, por supuesto, Raúl estaba allí presumiendo su nuevo ahumador. Todos los hombres estaban parados alrededor de él como si fuera un altar, hablando sobre temperaturas y tipos de madera. Javier intentó unirse, Dios lo bendiga, realmente lo intentó, comenzó a hablar sobre un video de YouTube que vio sobre cómo ahumar carnes. Raúl le pidió que ayudara a mover el ahumador un poco a la izquierda, y juro que fue como ver a un niño de kinder intentar empujar un auto. Tal vez quédate con el microondas, cariño, dije. Todos rieron. Javier simplemente se alejó para buscar otra bebida. El clásico movimiento de Javier, retirarse cuando las cosas se ponen incómodas. Aunque, para ser justos, probablemente estaba agotado de intentar levantar algo más pesado que su teléfono. Más tarde, Amanda me apartó. ¿No crees que estás siendo un poco dura con él? Perdón, ¿qué? Solo digo lo que todos están pensando. Debería agradecerme por hacer estas aburridas reuniones suburbanas más entretenidas con un poco de honestidad. El problema es que cada vez se hace más difícil ignorar lo patético que es. La semana pasada en el gimnasio, su primera y última vez viniendo conmigo, ni siquiera pudo hacer una flexión adecuada. El entrenador tuvo que enseñarle la versión modificada, la que es para gente mayor. Marcos estaba ahí también, haciendo entrenamientos de adultos de verdad. Fingí no conocer a Javier el resto de la sesión. Ayer por la mañana nos estábamos preparando para el trabajo y lo sorprendí tratando de hacer flexiones en la habitación. ¿Trabajando en tus bracitos de fideo? Le pregunté. Simplemente se levantó y se metió a la ducha. Quizás mencioné eso en el trabajo. Andrea se lo contó a Sebastián, y ahora tienen esta broma sobre hacer una colecta para comprarle músculos a Javier. Sé lo que están pensando, ¿por qué no simplemente lo dejo? Pero no es tan fácil. Tiene un trabajo decente, ayuda con las cuentas, y, honestamente, buena suerte encontrando a un hombre de mi edad que no esté casado o completamente arruinado. Además, Javier es dulce, cuando no es completamente inútil. Como anoche, después de que hice el comentario del microondas, todavía se aseguró de traerme un plato de comida y preguntarme si necesitaba algo. Claro, lo trajo en 2 viajes porque no podía cargar todo de una sola vez, pero sigue siendo dulce, ¿no? Pero entonces pasó esta mañana. Íbamos tarde y le pedí que bajara mi bolsa del gimnasio al auto junto con sus cosas del trabajo. Me dijo que no. Simplemente no. Dijo que todavía le dolía la espalda por intentar ayudar a Raúl con el ahumador. Tuve que cargar todo yo sola. O sea, ¿cuál es siquiera el punto de tener un esposo si no puede hacer las cosas básicas que hace un esposo? No puedo seguir siendo tu saco de boxeo, me dijo antes de salir a trabajar. ¿Saco de boxeo? Por favor, como si pudiera soportar eso. Le dije que estaba siendo sensible, y simplemente me miró como si el problema fuera yo. Solo estoy señalando lo obvio. Si le avergüenza, tal vez debería hacer algo al respecto en lugar de hacer un puchero como un niño. Marcos notó que estaba molesta cuando llegué al trabajo. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó, con cara de preocupación. Terminé contándole lo de la bolsa del gimnasio. Me ofreció ayudarme a armar una mejor rutina de ejercicios para mi esposo. Sé que solo intentaba ser amable, pero fue humillante. Imaginen que un extraño tenga que ofrecerse a ayudar a su esposo a aprender cómo ser, bueno, un hombre. Javier no apareció para almorzar hoy. Me envió un mensaje diciendo que tenía demasiado trabajo. Sí, claro. Probablemente no podía enfrentarse a entrar al restaurante después de la última vez. Andrea vio el mensaje y se rió.
Ah, así que el fideo mojado finalmente sacó algo de carácter. Me reí, pero, sinceramente, fue algo incómodo. Tuve que comprar mi propio almuerzo, como si fuera soltera. El fin de semana pasado organizamos una cena en nuestra casa. Nada especial, solo el grupo de siempre, Amanda y Raúl, Miguel y Sara, y un compañero de trabajo de Javier, Tomás, con su esposa Catalina. No había conocido a Catalina antes, pero bueno, mientras más, mejor, ¿no? Javier intentó hacer de anfitrión, Dios lo bendiga, e intentó abrir una botella de vino delante de todos. Fue como ver a un cervatillo bebé intentando usar un sacacorchos. Después de unos 5 minutos luchando y haciendo esos pequeños ruidos de esfuerzo, Raúl simplemente le quitó la botella de las manos y la abrió en 2 segundos. Y esta, amigos, es la razón por la que solo compramos botellas con tapa de rosca en esta casa, dije. Todos rieron. Excepto Catalina. Ella solo me miró como si acabara de patear a un cachorro o algo así. Me dio igual. No es mi culpa que mi esposo no pueda manejar tareas básicas. La verdadera diversión comenzó cuando empezamos a hablar de reparaciones del hogar. Raúl estaba contando sobre cómo había reconstruido su terraza, y Miguel habló sobre cómo había arreglado la puerta de su garaje. Javier, tratando de contribuir como siempre, mencionó que había arreglado nuestro grifo con fugas la semana pasada. Por arreglar quiere decir que estuvo intentando durante 1 hora, casi inundó el baño y luego tuve que llamar a un plomero, interrumpí. Pero bueno, al menos esta vez no lloró. Usualmente, eso consigue una buena risa. Pero Catalina seguía mirándome raro. En realidad, dijo Javier en voz baja, el plomero dijo que yo había diagnosticado el problema correctamente, solo necesitaba otra herramienta. Sí, se llaman músculos, repliqué. Raúl casi escupió su vino de la risa. Fue entonces cuando Catalina decidió intervenir. Sabes, mi hermano es plomero, dijo. Y dice que los tipos más grandes suelen ser los peores en el trabajo. Se necesita más técnica que fuerza. Oh sí, ok. Nadie te preguntó, pero gracias por el dato aleatorio sobre plomería. La conversación siguió, pero las cosas se pusieron raras cuando Javier empezó a contar una historia sobre un problema en el trabajo. Intentaba explicar cómo manejó un gran problema de inventario, pero ya sabes cómo se pone, todo pausado, tardando una eternidad en llegar al punto. No podía soportarlo más. Cariño, tal vez no aburras a todos con historias de almacén, interrumpí. Todos sabemos que básicamente solo cuentas cajas todo el día. Fue entonces cuando Catalina perdió la paciencia. De hecho, dijo, con un tono peligrosamente tranquilo, Javier acaba de completar una reestructuración del sistema que le ahorró miles a la empresa. Tomás me ha estado hablando de eso durante semanas. Me reí, pero ella no había terminado. ¿Sabes qué más me contó Tomás? Continuó. Que Javier ha estado tomando turnos extra para pagar la deuda de tus intentos fallidos con restaurantes. Que rechazó un ascenso porque tú dijiste que necesitabas quedarte aquí por tus conexiones. Que ha estado viendo a un terapeuta por la constante crítica de su esposa. La habitación quedó en completo silencio. Silencio tan absoluto que se podía escuchar el hielo en la nevera. Creo que deberíamos irnos, susurró Amanda. Pero Catalina aún no había terminado. ¿Crees que es gracioso menospreciarlo? Continuó. ¿Crees que te hace ver bien? Porque déjame decirte lo que realmente piensa la gente en su trabajo de la esposa que le manda esos mensajes horribles llamándolo patético cuando no puede salir temprano para recogerte de tus turnos. Intenté fingir que no era nada. Oh, por Dios, son solo bromas. Javier sabe que estoy jugando, ¿verdad, cariño? Pero Javier solo se quedó mirando su plato, como si fuera la cosa más interesante del mundo. Claro, solo bromas, dijo Catalina, poniéndose de pie. Igual que cuando en la fiesta de Navidad de su empresa dijiste que probablemente no podría defenderse ni de una niña exploradora determinada. Tomás carraspeó. Creo que es mejor que nos vayamos. Todos se fueron rápidamente después de eso. Súper incómodo. O sea, ¿en serio? Forma de arruinar una cena perfectamente buena con todo este drama. Después de que todos se fueron, Javier recogió los platos en silencio.
Yo no dije nada. No estaba de humor para pelear. Pero algo en su manera de moverse se sintió diferente. No triste. No derrotado. Resignado. Y por alguna razón, eso me puso nerviosa. Esta mañana, cuando desperté, su lado de la cama estaba vacío. Su armario estaba medio vacío también. Una nota en la mesa de la cocina. Solo una frase. Ya no puedo más. Y, por primera vez en mucho tiempo, me quedé sin palabras.